Ahora, antes de pasar a exponer las Escrituras, yo quisiera hacerles una pregunta. Y quiero, hermanos y amigos que están aquí, que tratemos de pensar en esto de la manera más honesta posible. ¿Qué hacemos nosotros reunidos aquí a principios del siglo XXI, estudiando un libro tan antiguo como la Biblia? Nosotros nos hemos levantado por la mañana, venimos a la iglesia. ¿Qué hacemos aquí? Hermanos, ¿qué caso tiene que un predicador dedique varias horas de la semana a estudiar la Biblia para poder entenderla y luego venir aquí a hacer el esfuerzo de que ustedes lo entiendan? Yo creo que el apóstol Pablo responde esta pregunta en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, no tienen que buscar, es un texto muy conocido. Pablo dice allí que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es útil. No fue útil, sigue siendo útil. Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que nosotros hacemos bien en estar atentos a lo que la Biblia dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia hablaron siendo inspirados, siendo guiados, siendo llevados por el Espíritu Santo. Es por eso, mis amados hermanos, que la Biblia nunca deja de ser relevante para el hombre. No importa la época, no importa el lugar, porque ella no es otra cosa que la infalible, inerrante, todo suficiente palabra de Dios. Palabra de Dios. Y aún aquellos pasajes que tratan temas muy particulares de la cultura de aquellos días, como es el caso de la porción de la carta que estamos estudiando en nuestra serie consecutiva de Primera a los Corintios, la enseñanza de estos pasajes es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los receptores originales en el primer siglo. Nosotros hemos visto ya que en toda esta sección de la carta, que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1, que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Pablo está lidiando con dos inquietudes muy concretas que estaban afectando a los creyentes en Corinto. Primera inquietud: ¿pueden los cristianos comer carne sabiendo que ha sido previamente sacrificada a los ídolos? Nosotros decíamos en un sermón anterior que los templos no solamente funcionaban en aquellos días como lugares de adoración, en cierto modo funcionaban como carnicerías, y las carnes que habían sido sacrificadas a los ídolos y que se vendían en los templos eran más baratas que las que se vendían en la carnicería. La pregunta es: ¿estoy yo ahí frente a un trozo de carne, un churrasco, y resulta que la carne que fue sacrificada a los ídolos está a mitad de precio? ¿Qué hago? ¿Puede un creyente comer de esa carne sacrificada a los ídolos? La segunda inquietud era si los cristianos podían asistir a los banquetes que los paganos celebraban en los templos paganos en honor de sus dioses. Ahora, fíjense, hermanos, ambas cosas son completamente ajenas a nosotros en el día de hoy. Por eso hice la pregunta al empezar el mensaje. Yo no quiero que nadie apague el transistor en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque los principios que Pablo establece en esta carta para lidiar con estos dos problemas son tan útiles para los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo como lo fueron para los miembros de la iglesia a los Corintios o en Corinto. ¿Cuál es la enseñanza fundamental que Pablo establece en toda esta porción de la carta, capítulo 8, 9, 10 y 11:1? Que el amor debe tener preeminencia por encima de nuestra libertad y por encima de nuestros derechos.
Ese es el principio. El amor debe tener preeminencia por encima de nuestra libertad, por encima de nuestros derechos. Mis amados hermanos, no debemos olvidar que somos cristianos. Los cristianos somos seguidores de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Dejó a un lado sus derechos para poder salvarte a ti y a mí. Nosotros somos seguidores de un Cristo que dejó a un lado sus derechos, porque de no haber dejado a un lado sus derechos, todos nosotros hubiésemos terminado en el infierno. La pregunta es, ¿cómo se supone que debe vivir una persona que ha abrazado este mensaje del Evangelio? Pablo responde esa pregunta en un texto que ya estudiamos, 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Pablo dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y más adelante en el versículo 23 dice: yo hago esto por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En otras palabras, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú crees en el Evangelio, si tú has abrazado por la fe el Evangelio, si tú crees que el Evangelio es verdad, eso debe afectar la manera como tú vives. El amor debe tener preeminencia por encima de nuestros derechos. Ahora bien, Pablo no ha concluido aún con todo lo que tiene que decir acerca de la carne sacrificada a los ídolos, la participación de los creyentes en aquellas actividades que se celebraban en los templos paganos. Nosotros decíamos en un mensaje anterior que abstenerse de estas celebraciones era un tremendo problema, porque la mayoría de las actividades sociales y políticas de la ciudad se realizaban en los templos. Así como en el día de hoy te invitan a un cumpleaños o a una boda en el restaurante tal. Bueno, era lo mismo en aquellos días. Los templos tenían lugares apartados para ese tipo de celebraciones. La pregunta es, ¿qué debían hacer los hermanos? ¿Participar o no participar? Bueno, eso es lo que Pablo pasa a responder a partir del versículo 14 del capítulo 10. Y mis hermanos, yo les ruego al Señor una vez más que el Espíritu Santo clave su palabra en nuestros corazones, porque lo que Pablo está diciendo aquí es un golpe mortal al estilo de vida individualista que caracteriza la vida de muchos que profesan ser cristianos en el día de hoy. Es un golpe mortal. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que él? Aparentemente Pablo estaba previendo el impacto que sus palabras habrían de producir en los corintios, y por eso él introduce su exhortación con una nota de ternura pastoral. Por tanto, amados míos, no pasen por alto esa frase. Amados míos, huid de la idolatría. Pablo quiere reiterarles que él los ama.
Tal vez porque él tiene la sospecha de que sus palabras van a resultar muy chocantes para algunos miembros de la congregación, como yo espero, mi amado hermano, que mis palabras te choquen hoy. Yo quiero que tú salgas chocado de esta iglesia. Yo quiero que tú salgas hoy en shock de aquí, como seguramente lo fueron los corintios en aquellos días. Y Pablo le dice con ternura: mis amados, yo los amo, yo los quiero. Iglesia bíblica del Señor Jesucristo, yo no estoy aquí en esta mañana con un látigo para golpearlos. Yo quiero hablarles con amor, pero voy a urgirlos, igual que el apóstol Pablo: huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. Y esta palabra huir implica la determinación de poner la mayor distancia posible entre ellos y los ídolos, aunque eso resultara en cierto grado de aislamiento social. Independientemente del costo que seguramente tendrían que pagar por su fidelidad a Cristo, Pablo les urge a que no transijan en este punto. Ahora, mis hermanos, yo quiero ahora tomar vuestra imaginación y colocarlos en el siglo I. Pónganse por un momento en el lugar de estos corintios, porque vuelvo y repito, la problemática con la que ellos estaban lidiando era sumamente seria. Imagínate esta escena. Tú tienes en tu empresa, aquí hay varios empresarios, y aún los que no son empresarios pueden imaginárselo. Tú tienes en tu empresa un cliente premium. Es un cliente importante, un cliente que gasta grandes sumas de dinero en tu empresa. Y él te invita a su cumpleaños o a su aniversario de bodas, y él te aclara que es un grupito de gente que él invitó y tú estás incluido ahí. El único problemita es que el evento va a llevarse a cabo en el templo de Esculapio o en el templo de Afrodita. Y para colmo de males, la celebración incluye un sacrificio en honor de uno de estos dioses. La pregunta es: ¿cómo tú le explicas a ese cliente que tú no puedes ir a su cumpleaños, que tú no puedes ir a su aniversario de bodas, porque tú consideras abominable lo que él considera digno de su adoración? ¿Cómo tú le explicas eso? No, yo no puedo ir. Mis hermanos, ese tipo de decisiones iba a tener un alto costo para los miembros de la iglesia en Corinto, a nivel social y probablemente a nivel económico, y aún así Pablo los está moviendo a pagar el precio. Paguen el precio. Miren, mis amados hermanos, la salvación es gratis. Amigos que estás aquí en esta mañana, tú no tienes que hacer absolutamente nada para salvarte que no sea confiar en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación es completamente gratuita. Seguir a Cristo tiene un costo. La salvación es gratis. Seguir a Cristo tiene un costo que todo verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a pagar. Nosotros estamos llamando a la salvación, pero no queremos engañarte. Cristo dijo claramente que todo aquel que no está dispuesto a renunciar a todo lo que posee no puede ser su discípulo. Lucas capítulo 14 versículo 33. Así de simple. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No, yo sé que ese no es el mensaje que se escucha en muchos púlpitos en el día de hoy, porque en su afán por atraer a las personas, muchos predicadores están presentando un tipo de cristianismo sin dificultad, un tipo de cristianismo que parece más atractivo que el de la Biblia, pero que en realidad es infinitamente inferior al de la Biblia. Inferior.
Miren, mis amados hermanos, y vuelvo y repito, amigos que están aquí en esta mañana sin Cristo, tener comunión con el Señor es algo tan glorioso, es algo tan extraordinario que no importa el precio que tengamos que pagar para poder seguirlo a Él. Esa es la enseñanza de la parábola del tesoro escondido en Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice que un hombre encuentra un tesoro escondido en un campo y aprecia de tal manera ese tesoro que cuando pregunta el precio y le dicen, bueno, mi amigo, comprar ese campo te va a costar todo lo que tiene, dice el Señor Jesucristo que Él va gozoso y vende todo lo que tiene para comprar el campo. Él va gozoso y vende todo lo que tiene. Pero tener comunión con el Señor tiene sus implicaciones. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere hacerles ver a estos corintios, y lo hace usando como ejemplo nuestra participación en la Santa Cena. Versículo 15. Como a sensato os hablo. Pablo tiene la esperanza de que ellos tienen al Espíritu de Dios, y que a pesar de todos los problemas que había en Corintio, él espera que estos creyentes entiendan su argumentación. Pablo dice, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros celebramos como iglesia la cena del Señor? Bueno, yo no quiero aquí atacar gratuitamente a la Iglesia Católica Romana, pero definitivamente la Iglesia Católica Romana tiene un tremendo error, y es uno de sus errores fundamentales como iglesia en este punto. Según la Iglesia Católica Romana, en la Santa Cena, en la celebración de la cena, en el momento en que el sacerdote consagra el pan, ocurre un milagro que se llama el milagro de la transubstanciación. Una palabra muy grande para decir simplemente que en el momento de la consagración, ese pan consagrado deja de ser pan para tener un cambio de sustancia, un cambio de esencia. Deja de ser pan para convertirse literalmente en la carne de Jesucristo. Y el vino consagrado deja de ser vino para convertirse literalmente en la sangre del Señor. Ahora, yo le decía a mis estudiantes de Logos, providencialmente me tocó hablar de la transubstanciación este jueves pasado, y yo le decía que la Iglesia Católica Romana no solamente enseña que hay un milagro allí por el cambio de sustancia, sino también porque aunque el pan se convierte en carne y el vino se convierte en sangre, hay otro milagro en la misa, y es que el pan sigue sabiendo a pan y el vino sigue sabiendo a vino. O sea que es un milagro doble, porque cambia la sustancia, pero no cambia ni el sabor, ni la textura. Parece pan y parece vino, pero es carne y es sangre. Por supuesto, una cosa que muchos católicos no saben es que en el estómago ocurre otro milagro, y es el milagro de la destransubstanciación, a través del cual la carne vuelve a ser pan, el vino vuelve a ser vino, porque eso va a pasar por el tracto, y ya ustedes saben todo lo que ocurre. Y ellos no pueden ni pensar que al cuerpo de Cristo le ocurra eso. Ahora, ¿es de eso que Pablo está hablando aquí? No. No, Pablo no está hablando de ninguna transubstanciación. Pablo está hablando aquí, y esto es importantísimo, Pablo está hablando del impacto que debe tener en el creyente el hecho de participar con fe en la Santa Cena, por lo que esos elementos simbolizan: el pan y el vino. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Que la ira de Dios en contra del pecado y el amor de Dios por su pueblo escogido se encontraron frente a frente y se besaron. Eso fue lo que ocurrió. En el Calvario, la ira de Dios y el amor de Dios se encontraron frente a frente y se besaron en la persona de Jesucristo. Dios no puede pasar por alto el pecado. Dios no puede salvar al pecador pasando por alto el pecado, porque si lo hace, Dios dejaría de ser justo. El pecado tiene que ser castigado.
Pero en un acto de amor inmensurable, imposible de entender, Dios, el Hijo, se hizo hombre para poder sustituirnos en esa cruz y recibir en su propia carne todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecemos. Por eso yo les digo que en la cruz convergen la ira y el amor. La ira y el amor. El perfecto Hijo de Dios se hizo hombre perfecto, vivió una vida perfecta y luego llevó a cabo un perfecto sacrificio a través del cual y por medio de la fe Él provee a los salvados, a los pecadores, perfecta salvación. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. Y eso es lo que celebramos en la cena. Entonces, lo que salva al pecador no es comer el pan o beber de la copa. Lo que pasa, lo que salva al pecador es apropiarse por la fe del sacrificio que esos elementos simbolizan. Y al hacerlos por fe, nosotros estamos teniendo verdadera comunión con ese Jesús que nos amó con un amor tan costoso. Voy a poner un ejemplo aquí. No quiero avergonzar a mi esposa, ella no sabe que yo voy a hablar de esto, pero es que se me ocurrió esta mañana. Cuando yo vivía en Guatemala hace muchos años atrás, Gloria y yo no éramos novios todavía, pero vamos a decir que ya mi corazón estaba atrapado. Y yo esperaba con ansias la carta que ella me mandaba cada 15 o 20 días. Yo soy muy emotivo en algunas cosas. Y esa es una de ellas. Tan emotivo que de verdad a veces cuando llegaban las cartas de Gloria yo me emocionaba tanto que hasta náusea me daba. Pues resulta que un día, y es importante, yo no estoy haciendo esta historia gratuitamente, es que yo quiero que ustedes entiendan lo que pasa en la cena del Señor. En una ocasión Gloria me mandó dos cosas en la carta. Aparte de la carta, una foto, por cierto, Polaroid, estamos hablando del año 79. Una foto Polaroid y un cassette grabado donde ella me hablaba en vez de escribir en la carta. ¿Qué pasa en mí cuando yo veo la foto, escucho la voz? Yo estoy en ese momento teniendo un tipo de comunión con esta persona que está lejos por los elementos que tengo delante de mí. Lo que pasa en la Santa Cena es todavía infinitamente superior, porque ese pan es más que una foto. Ese pan es un simbolismo de un cuerpo que fue partido. Cuando mis dientes trituran el pan, yo recuerdo que mis pecados trituraron a Jesús en la cruz del Calvario, y ese vino me recuerda esa sangre que fue derramada para purificarme de todo pecado. Con la diferencia, mis amados hermanos, de que en el año 79 Gloria estaba aquí, yo estaba en Guatemala, pero cuando nosotros celebramos la cena del Señor, Jesús está aquí, presente aquí. En ese momento no tiene que ocurrir un milagro de transubstanciación. En la Santa Cena nosotros tenemos una comunión especial con el Señor Jesús que no podemos tener en ningún otro momento. Es algo muy especial. Y eso a su vez fortalece la unidad de la iglesia. Versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En la Santa Cena todos recordamos que individualmente cada uno de nosotros comió del mismo pan y eso nos hizo uno. Y saben que yo estoy convencido que la vida práctica de muchos creyentes sería profundamente transformada si entendieran la implicación de esta enseñanza de Pablo acerca de la iglesia local. La idea que muchos tienen de la iglesia en el día de hoy es terriblemente consumista y es terriblemente individualista. Terriblemente consumista. Por eso es que las personas hoy no quieren comprometerse con una iglesia local. Ellos van a la iglesia a escuchar sermones, a consumir sermones y a pasar un buen rato cantando. Por eso van a una iglesia por la mañana, se van a otra por la tarde. Son consumistas. Ellos usan la iglesia como si fuera un supermercado.
Ellos no están entendiendo la implicación de que Cristo, el Espíritu Santo, lo llame a salvación y lo introduzca vital y orgánicamente en un cuerpo. Ser miembro de una iglesia local es algo sumamente serio. Es ser parte orgánica de un cuerpo. No venimos aquí simplemente a escuchar sermones. Hermanos, tenemos que quitarnos de la cabeza esa terrible idea consumista e individualista de la iglesia. Fantástico que tengamos Gracia TV. Si tú estás enfermo, es genial que puedas escuchar el culto por Gracia TV. Pero hay algo que ocurre aquí que no pasa por Gracia TV, mis amados hermanos. Que solamente pasa con la iglesia congregada. En el pasaje que vamos a ver esta noche, cuando estudiemos 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice en el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia. Cuando os reunís como iglesia. Yo puedo ser miembro de un equipo de básquetbol y cuando yo estoy lunes, martes, miércoles en el supermercado, en mi casa, donde sea, yo soy miembro de ese equipo de basquetbol, pero yo soy equipo cuando estoy con mis otros jugadores en la cancha jugando. Entonces, claro que nosotros seguimos siendo parte de la iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, pero hermanos, es aquí, ahora y esta tarde, todos aquí reunidos, que nosotros somos iglesia. Cuando os reunís como iglesia y Cristo viene a estar en cada iglesia local, Jesucristo por su Espíritu está guiando cada iglesia local de una manera particular. Entonces, ¿dónde debo estar yo? En mi iglesia. Cuando el Espíritu Santo viene y Cristo se hace presente por su Espíritu. Nosotros somos un cuerpo, porque todos participamos de ese mismo pan. Pablo no está hablando allí de la iglesia universal, porque la iglesia universal no celebra la Santa Cena. La Santa Cena la celebra una iglesia local, con miembros específicos, pastores específicos, líderes específicos. Cuando os reunís como iglesia, se trata de una unidad orgánica que me conecta con mis hermanos y que no me permite ser indiferente a mis hermanos en particular. Y algo similar ocurría con los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, los creyentes llevaban un cordero, se sacrificaba, parte de ese cordero se quemaba como parte del sacrificio por el pecado, una parte era comida por los sacerdotes, pero otra parte era comida por los miembros del pueblo de Dios. Y esa comida simbolizaba que todos éramos parte del pueblo del pacto y que participábamos del altar. Versículo 18, mirad a Israel según la carne. O sea, Pablo está diciendo, esto no es nuevo. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Esto no es nuevo. Ahora, ¿qué tiene todo eso que ver con el tema que Pablo está tratando en este pasaje? ¿Qué tiene todo eso que ver con si voy o no voy a un banquete celebrado en un templo pagano? Tiene mucho que ver, y esta es la parte aterradora de este mensaje. ¿Saben por qué tiene mucho que ver? Porque así como en la cena del Señor nosotros tenemos comunión con Cristo y con su pueblo, así también la participación de este tipo de celebración en los templos paganos implica cierta clase de comunión con un mundo espiritual que es completamente antagónico a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O sea, Pablo está diciendo no vayan a ese templo. ¿Por qué? Porque el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Cuál es la conexión? No se hagan partícipes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Miren, mis hermanos, detrás de los ídolos que la gente adora hay agentes demoníacos enredando cada vez más a las personas en su idolatría para que no adoren al único Dios vivo y verdadero. Esto es serio, muy serio. De hecho, en Apocalipsis capítulo 9, no tienen que buscarlo, pero hablando de uno de los juicios que vendría sobre la tierra, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni hablar, ni oír. O sea, Pablo está diciendo, y Juan lo está confirmando, detrás de esos ídolos hay un mundo espiritual. De manera que la participación de esos banquetes en los templos paganos no era algo neutral. Sus participantes estaban teniendo comunión con los demonios que alentaban esa clase de adoración idolátrica. Y eso es completamente inconsistente con alguien que profesa ser cristiano. Por eso es que Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y en el versículo 22 dice: o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Miren, mis hermanos, nuestro Dios no es indiferente al pecado de la idolatría. Los que están al día de hoy en sus planes de lectura, aquellos que están leyendo la Biblia en 2 años, están al día. Ayer leyeron Éxodo 34, ¿verdad? Y una de las cosas que se dice en Éxodo capítulo 34, en el versículo 14, Dios le dice a Moisés: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Wow. O sea, Dios está diciendo: ¿saben cuál es mi nombre? Yo me llamo celoso. Es por eso que tanto el primer mandamiento como el 10º mandamiento, como en un sándwich, los dos tratan de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Los dos mandamientos, primero y 10º, tienen que ver con la idolatría. Nuestro Dios es un Dios celoso. Ahora, ¿saben por qué Dios es celoso? ¿Saben por qué Dios es celoso? Primero, porque Él sabe que en todo el universo no hay nadie como Él. Dios no es idólatra. Dios sabe que en todo el universo no hay nadie ni más bueno, ni más digno de gloria, ni más digno de honra, ni más digno de adoración, ni más digno de todo que nuestro Señor. Él lo sabe. Pero Dios es también celoso porque es un Dios de amor. O sea, Dios nos está celando porque Él no quiere que nosotros nos alejemos de Él, ni permitamos que ninguna cosa se interponga entre nosotros y Él, porque Él es nuestro sumo bien. Así que cuando Dios prohíbe la idolatría y te ordena que tú lo adores y le sirvas únicamente a Él, Él te lo está prohibiendo porque te ama. Porque Él no quiere que tú te alejes de la única fuente de todo bien. Y por favor, que nadie piense aquí que está libre del peligro de la idolatría por el hecho de que ya no adore estatuas ni imágenes. Dice John MacArthur: la idolatría incluye más que inclinarse ante una imagen física. Idolatría es tener un Dios falso. Cualquier objeto, idea, filosofía, hábito, ocupación, deporte o aquello que recibe de forma principal nuestro interés y lealtad, o que disminuye en algún grado nuestra confianza y lealtad con el Señor, ya eso es idolatría. Por eso es que escribiendo una carta a cristianos, en primera de Juan, Juan concluye su carta diciendo: hijitos míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría.
Pero todavía queda un asunto más que Pablo quiere dejar en la mente de estos hermanos antes de cerrar este tema. Y vamos a verlo más brevemente en el versículo 23. Versículo 23. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Aquí volvió otra vez al tema de la carne sacrificada a los ídolos, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? La idolatría es claramente un pecado condenado y prohibido en la Biblia, pero hay un montón de otras cosas que la Biblia no prohíbe explícitamente, y de las cuales puede ser que bajo ciertas circunstancias nosotros tengamos que abstenernos como quiera. O sea, oigan lo que estoy diciendo. De la idolatría ni pensar, la respuesta es no, no participen. Pero hay un montón de otras cosas en la vida que no son pecado, que no están prohibidas, que son legítimas, y de las cuales es posible que bajo ciertas circunstancias como quiera tengamos que abstenernos. Ya Pablo trató con este tema en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, y obviamente está hablando de todo aquello que no está prohibido en la Biblia. A mí no me es lícito irme con otra mujer que no sea la mía, eso no me es lícito. Pero todo lo que no está prohibido me es lícito. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una cosa legítima puede ser un problema para algún creyente en particular. Déjenme darles un ejemplo. Hermanas, no se molesten conmigo, pero es un ejemplo, y un ejemplo que es real. Hay mujeres que son compradoras compulsivas. Le dicen adictas a las compras. A mí no me gusta ese término porque la palabra adicción suena a enfermedad, y enfermedad implica yo no soy responsable. Entonces por eso no voy a decir que son adictas a las compras. Vamos a decir que son compradoras compulsivas. ¿Qué significa eso? Que a estas mujeres no les resulta fácil ver algo llamativo en una tienda y dejar de comprarlo, aunque no lo necesite. Aunque eso no esté en el presupuesto, es que no lo pueden dejar de comprar. Son compradoras compulsivas. Alguien decía que los hombres van a comprar, las mujeres van de compra. O sea, los hombres llegan a un sitio a comprar algo, las mujeres van de compra. Y no está mal. Yo sé que las mujeres tienen en mente lo que falta en la casa. Nosotros no, nosotros los hombres somos más concretos. Por lo menos yo soy, en casa tengo fama de ser el comprador más rápido del oeste. O sea, yo voy, ya, y salgo de la tienda. Pero las mujeres no son así. Ahora bien, el punto es el siguiente. Si tú tienes ese problema, los centros comerciales no deben ser usados graciosamente por ti. Ir a un centro comercial no es el problema per se, pero tal vez tú vas a tener que ir a un centro comercial únicamente cuando tienes una necesidad, y de ser posible, ve con alguien que te esté monitoreando. Ay, pastor, pero usted sí está fuerte. No, yo no estoy diciendo simplemente huir de la idolatría. Eso puede ser una idolatría. Eso es un ejemplo. Ahora, Pablo añade dos principios adicionales que también debemos emplear en el uso de nuestra libertad. Y yo creo, hermanos, que estos dos principios son un ejemplo de cuán radical es el cristianismo. ¿Cuáles son estos principios? Primero, debemos anteponer el bienestar espiritual de otros por encima de nuestros derechos.
Debemos anteponer el bienestar espiritual de otros por encima de nuestros derechos. Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y es interesante la palabra otro. En griego hay varias palabras para otro. La palabra que se usa allí es heteros, de donde viene la palabra heterosexual. Se está refiriendo a otro que no piensa como tú. O sea, se está refiriendo a una persona que tal vez es creyente, pero no tiene las mismas convicciones, no tiene la misma madurez que tú tienes. Tú sabes que hay ciertas cosas que no son pecado, pero esta persona es un hermano débil que todavía tiene una conciencia no educada, no madura, y para él eso es un problema. La pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros ante la realidad de que en una iglesia hay de todo? Hay de todo, aquí hay hermanos maduros, hay hermanos no maduros, hay hermanos que saben manejar su libertad cristiana, otros que no saben manejar su libertad cristiana. ¿Qué hacemos? Bueno, me encanta la manera como Pablo trata con este problema en este pasaje. Porque Pablo en este pasaje establece claramente la libertad cristiana. Pablo establece claramente la libertad cristiana. Versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Saben lo que Pablo está diciendo allí? No averigüe mucho. O sea, tú vas a la carnicería. Escúchame, ese churrasco fue sacrificado a los ídolos, o ¿de dónde vino? ¿Vino directamente del matadero? Pablo está diciendo, óyeme, no preguntes. Compra tu carne y cómetela tranquila, que del Señor es la tierra y su plenitud. El hecho de que un pedazo de carne haya sido sacrificada a los ídolos no cambia el hecho de que sigue siendo carne. No hay nada pecaminoso en que te lo comas. Así que ve a la carnicería y de todo lo que se vende allí, compra y no pregunte. Eso es lo que Pablo está diciendo. No pregunte mucho. Eso es como el que va a la tienda. Por favor, ¿me puede llamar al gerente? Mire, usted pagó impuestos por esta mercancía. Oye, ve a la tienda. Compra lo que tengas que comprar y no pregunte mucho. De verdad, no pregunte mucho. Entonces, para aplicarlo, ¿verdad? A un ejemplo aquí, porque mire, si usted va a una tienda y se pone a averiguar con el gerente qué pagó impuestos y qué no, usted va a tener problemas. Entonces, vaya y compre sin preguntar mucho. Sigue diciendo Pablo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, y aquí Pablo está estableciendo claramente una enorme diferencia entre ir a un banquete en un templo pagano e ir a una cena de un inconverso que te invita a su casa. Hay dos diferencias, porque hay cristianos que en su afán por cuidarse del mundo se aíslan de todo el mundo. Y si usted se aísla de todo el mundo, usted no va a poder ser sal y luz. Yo no sé si usted se ha dado cuenta haga este experimento químico cuando usted llega a su casa. Es un experimento muy fácil. Usted toma un pedazo de aguacate y toma el salero y lo pone al lado del aguacate. Pero si usted no le echa sal al aguacate, no lo va a salar. Para salar hay que tener contacto. Entonces, no tenga tanto cuidado del mundo, que se aísle del mundo y deje de beneficiar al mundo. Entonces Pablo también está estableciendo libertad aquí. Él está diciendo, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed otra vez, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Otra vez, mi hermano, no pregunte mucho. Usted le sirve su carne, cómase su carne tranquilo, disfrútela, que del Señor es la tierra y su plenitud. Ahora, ¿y qué pasaría si este incrédulo también ha invitado a un creyente débil que todavía tiene escrúpulos con respecto al asunto de la carne sacrificada a los ídolos, y este creyente de conciencia débil sí se puso a preguntar? Y le dijeron, si esa carne vino ahorita del templo de Esculapio, baratísima.
y él te dice, mira fulano, esa carne fue sacrificada a los ídolos. Oye, y tú estabas salivando ya, y tu trozo de carne ahí delante, y esta persona te da esta noticia. ¿Qué tú debes hacer? Ahí es donde entra el cuidado al hermano débil. Pablo dice, mas si alguien os dijere, evidentemente no es el anfitrión, muy probablemente es un creyente de conciencia débil, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Pero Pablo aclara, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. O sea, cuídate para no hacer tropezar al hermano débil. Ahora, aquí yo tengo que hacer una aclaración. ¿Qué significa no hacer tropezar al hermano débil? Hace unos meses atrás yo predicaba una serie sobre la libertad cristiana y una de las cosas que decía a la iglesia, yo espero que ustedes lo recuerden, es cuidado con implantar en la iglesia la tiranía del hermano débil. ¿Qué es la tiranía del hermano débil? Bueno, si yo tengo escrúpulo con respecto a algo, entonces tú no puedes hacerlo porque yo tengo problemas. O sea que yo tengo ahora que gobernar mi conciencia por la conciencia tuya. Eso es una tiranía. Esa es la tiranía del hermano débil. No, la Biblia no enseña que porque un hermano tenga escrúpulo con algo de lo que yo tengo luz por la Biblia y conciencia de que tengo libertad, yo tenga que abstenerme en todo tiempo y en todo lugar de hacer eso, porque eso es una tiranía. Miren, hermanos, si nosotros no vamos a dejar de hacer todo lo que a alguien se le puede ocurrir que es un problema, no vamos a hacer nada. Y entonces vamos a tener que tirar por la ventana la libertad con la que Cristo nos hizo libres y que costó su sangre derramada en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que Pablo está diciendo con hacer tropezar al hermano débil es que si un hermano débil te ve a ti participando de algo que para él es un problema, no lo muevas a él a participar de lo mismo, porque para él va a ser pecaminoso aunque para ti no lo sea. O sea, no es que tú en todo tiempo y en todo lugar tienes que abstenerte de todo lo que a un hermano débil se le ocurra que tú tienes que abstenerte. Es que no vivas de tal manera que muevas a un cristiano débil a violar su propia conciencia. O sea, en ese momento no te comas la carne para no motivarlo a él a comerla. Porque si tú la comes, para ti no será pecado, pero para él sí. Porque él estará comiendo esa carne con dudas. Yo no sé si están captando la escena. O sea, aquí estamos los dos sentados, el hermano débil y yo. Y yo le digo, wow, fulano, óyeme, qué pena que tú eres tan quisquilloso. Esta carne sí está buena. Y tú estás motivando a este hermano, que probablemente también está salivando por la carne, a comer la carne cuando él todavía no tiene libertad. Entonces, mire, hermano, por amor a él, abstente. Pero Pablo dice, sin embargo, tu conciencia sigue siendo libre. Pablo dice en el versículo 9, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, porque ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? En otras palabras, esa carne que tú no te comiste en ese momento, en ese contexto, tú eres libre de comértela en cualquier otro contexto, porque tú tienes libertad comprada por Cristo para comértela. Bien, eso nos lleva al segundo principio. Y voy a ser más breve aquí. El segundo principio es, no solamente que debemos anteponer el bienestar espiritual del hermano por encima de mis derechos, sino que debemos procurar en todo lo que hacemos que nuestro Dios sea glorificado. Pablo dice en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hermanos, ese es el corazón de este pasaje. Ese es el corazón de lo que Pablo ha venido diciendo acerca del buen uso de la libertad cristiana. Nosotros fuimos comprados por Cristo para vivir para la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa en términos concretos? Porque mucha gente dice, para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos?
Nosotros no podemos hacer más a Dios más glorioso de lo que Él es, pero sí podemos vivir de tal manera que guiemos a las personas a reconocer cuán grande y majestuoso es Dios. Yo anoche leí, el Señor es bueno conmigo y a veces me lleva de repente sin ton ni son a leer algo que tiene que ver con lo que voy a predicar el domingo. Y anoche me pasó eso. Tarde en la noche, antes de acostarme, me puse a revisar unos sermones y de repente me encontré con esta ilustración. Digo, wow, qué bueno está esto. Voy a poner un ejemplo, algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo tú glorificas una pintura hermosa o una pieza musical? Mírate, una pintura que llama tu atención. ¿Cómo tú glorificas una pintura? Bueno, obviamente tú no la glorificas tratando de mejorarla. Tú glorificas la pintura simplemente disfrutándola y compartiéndola con otros. ¿Verdad que sí? Tú te quedas extasiado mirando esa pintura y dices, wow, pero qué pintura más hermosa. Por favor, fulano, ven a ver esto. Eso es una obra de arte. Tú estás glorificando la pintura. O ¿cómo tú glorificas una buena comida? Te invitan a comer. ¿Cómo tú glorificas la comida que tu anfitrión te ha hecho? Tú no vas a la cocina a echarle otros ingredientes y mejorar la comida. No, tú glorificas la comida comiendo hasta saciarte y comiéndola con gusto. Y haciendo comentarios como, wow, qué bueno está esto. Fulano, fulana, te la luciste, qué bueno está. Tú estás glorificando la comida. ¿Cómo tú glorificas, por ejemplo, la fortaleza de un puente que está acabado de construir? Reforzándolo. No, buscando a tu familia, montándote en un carro y pasando por encima del puente con toda la tranquilidad del mundo, porque tú no tienes ansiedad, porque tú sabes que ese puente es confiable. ¿Cómo tú glorificas la generosidad de alguien que acaba de donarte $1 billón, tratando de pagárselo? No, dándole las gracias, diciéndole, fulano, yo no sé cómo agradecerte lo que tú has hecho por mí. ¿Cómo tú glorificas la sabiduría de alguien? Haciéndole caso y haciéndole que te aconseja y lo que te dice. Bueno, hermano, nosotros debemos glorificar a Dios. Nosotros debemos glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos y la manera como lo hacemos. Debemos mostrarle al mundo que nuestro Dios es hermoso, que nuestro Dios es deleitoso, que nuestro Dios es satisfactorio, que nosotros no necesitamos nada más afuera de Él, que nosotros no estamos ansiosos porque Él nos cuida, porque Él es poderoso, porque Él es bueno, porque Él es sabio. Nosotros estamos mostrando en todo lo que hacemos cuán grande, cuán majestuoso, cuán digno de alabanza, cuán digno de gloria es nuestro Dios. Eso es glorificar a Dios. Eso es glorificar a Dios. Y cuando una persona vive glorificando a Dios, ¿saben cuál va a ser el resultado? Versículo 32, Él no va a poner tropiezo en su vida, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Porque la principal preocupación de esta persona no es hacer lo que le dé la gana. La principal preocupación de esta persona es que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, ¿cuál era el principio que gobernaba la vida de Cristo? La gloria de Dios y el bienestar de su pueblo escogido. Todo lo que Cristo hizo a lo largo de toda su vida y todo lo que Él dejó de hacer, lo hizo o lo dejó de hacer para que Dios sea glorificado y su pueblo sea bendecido. Y ahora Pablo dice, sed imitadores de mí en la misma medida en que yo he mostrado ser un imitador de Cristo en esas cosas. ¿Y saben qué sucederá? ¿Saben qué sucederá cuando tú vivas así? Obviamente que Dios será glorificado a través de ti, que las personas a tu alrededor serán beneficiadas. Pero ahora déjame darte una buena noticia. Mejor que la anterior, digo no mejor, pero una buena noticia adicional. También sucederá que nosotros cosecharemos como resultado una vida más plena y más feliz. Alguien pudiera pensar que Pablo está poniendo aquí una camisa de fuerza en ese pasaje, pero ¿saben qué? Es todo lo contrario. Vivir para la gloria de Dios
Y el beneficio espiritual de otros es disfrutar de verdadera libertad y es disfrutar de verdadero gozo. ¿Tú sabes por qué la mayoría de la gente vive vida desgraciada? Porque son unos egocéntricos, porque son unos egoístas, porque adorar el yo es la mayor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Entonces Pablo te está llamando a vivir una vida dichosa, a vivir una vida plena, a vivir una vida feliz, viviendo para la gloria de Dios. Viviendo para la gloria de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, ese es nuestro llamado en esta mañana. Nosotros te estamos llamando a que salgas de tu prisión. Nosotros te estamos llamando a que seas libre. Cristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque todo aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Nosotros te estamos llamando, amigo mío, a abrazar la libertad con la que Cristo puede hacerte libre en esta mañana por medio de la fe. Cristo vino al mundo a libertar a los cautivos. No sigas encerrado en la prisión de tu pecado, en la prisión de tu idolatría, cuando Jesús te ofrece libertad en esta mañana. Y quiere el Señor que hoy tú puedas cantar de corazón. Mi hermano de la música, si pueden venir aquí a acompañarme, que tú puedas cantar hoy de corazón la letra de ese himno que nosotros cantamos antes de la predicación de la palabra: vivo por Jesús. Que tú puedas salir de este lugar hoy diciendo: aleluya. Aleluya, yo vivo por Jesús. Aleluya, yo vivo por su cruz. I saw you standing there, a spark in your eyes, caught in the moment, took me by surprise. Your smile lit a fire I couldn't ignore, something I'd never felt before. The world fades away, it's just you and me. A quiet kind of magic setting me free. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains. Your touch is a melody, soft and sweet, a rhythm in my heart I can't repeat. Every glance, every word feels so real, a love so new yet so surreal. Is this what they mean when they say it's true? A first love that's bright yet feels so new. Even if time fades this moment away, in my heart it'll always stay. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains. A kiss and everything starts, etched in my soul, deep in my heart. No matter the distance, no matter the years, the memory of you will calm my fears. Time moves on, but I'm still holding tight to that fleeting moment that felt so right. Though life takes us down different roads, your love's the light that forever glows. A kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains. This rush, this tingling in my veins, I hope this feeling forever remains.
kiss and everything starts. The chaos in my head was tearing me apart. This rush, this thing